Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y de toda Colombia y de todos aquellos que nos siguen por las redes sociales. Yo soy Víctor Julio Díaz Daza y este es su programa de opinión, Consultorio Jurídico. La semana pasada se conmemoró el Día de los Derechos Humanos y por ello hemos invitado a la doctora Lourdes Castro García, quien es coordinadora del programa Somos Defensoras Abogadas de Derechos Humanos, candidata a magíster en Justicia Transicional, que nos va a hablar sobre este tema. Buenas noches y muchas gracias por la invitación a Consultorio Jurídico. Es un gusto estar con ustedes y un saludo a todos los que nos siguen en este momento. El placer es para nosotros, doctor, y queremos hablar con usted sobre la semana pasada se conmemora el Día de los Derechos Humanos. ¿Por qué en Colombia y en el mundo hay un día especial a los derechos humanos? Bueno, el reconocimiento de Naciones Unidas al Día Internacional de los Derechos Humanos es justamente un reconocimiento a la importancia que los derechos humanos tienen para la construcción de sociedades democráticas. Por eso es tan importante conmemorar los derechos humanos y así lo entendió Naciones Unidas al establecer el Día Internacional de los Derechos Humanos. Tenemos 2 días, doctora Castro, uno nacional y otro internacional para conmemorar este hecho. Sí, efectivamente, el Día Internacional declarado por Naciones Unidas es el 10 de diciembre y el Día Nacional de los Derechos Humanos que se estableció en Colombia por disposición gubernamental es el 9 de septiembre. Entonces, digamos, en Colombia hay dos conmemoraciones, dos fechas significativas en torno a la importancia de defender, proteger y garantizar los derechos humanos. Doctora Castro, estamos a 5 años de haberse firmado el tratado o el convenio, el acuerdo de paz en Colombia. ¿Cuál ha sido ese impacto de esa firma, de ese acuerdo respecto a los derechos humanos en Colombia? Bueno, desafortunadamente a 5 años de la firma del acuerdo de paz, si bien en un primer momento, digamos, se puede decir que el impacto humanitario de haber firmado el acuerdo fue positivo. El impacto humanitario con ello quiero decir que las muertes en combate se redujeron significativamente y por tanto pues eso era algo muy positivo, que hubiéramos reducido todo el costo en vidas que produjo el conflicto armado y las situaciones de choque entre los actores, pero posteriormente con todo lo que ha sido la reconfiguración de las violencias en los territorios, la situación de derechos humanos en el país progresivamente ha venido agravándose. Han aumentado las masacres, el informe de Naciones Unidas del 2020 habla que por lo menos en ese informe del 2020 de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, desde el 2014 no se habían producido tantas masacres, han aumentado los desplazamientos, han aumentado los confinamientos, el reclutamiento, otra vez la siembra de minas antipersonas y muy preocupante, que es de lo que se ocupa la organización en la que yo trabajo, el asesinato de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales. En el balance que nosotros hicimos de los 5 años, registramos como casos verificados en nuestro sistema de información 3.881 agresiones a líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos desde la firma del acuerdo hasta el 24 de noviembre del 2021, donde se cumplen los 5 años. Eso quiere decir que en promedio se cometieron en Colombia por lo menos 2 agresiones contra líderes sociales diariamente. Y entre esas 3.881 agresiones, nosotros verificamos 681 asesinatos a líderes sociales durante el mismo periodo, lo cual indica que en promedio cada tercer día fue asesinado
una persona defensora, asesinada una persona defensora de derechos humanos o que ejercía un liderazgo social. Lo cual, Doctora, pues, son unas cifras preocupantes y espeluznantes. así es, doctora. Es un número exagerado, pero cuando se firmó el acuerdo de paz, los colombianos estábamos como optimistas que todos esos hechos desafortunados que se presentaron en el pasado se habían acabado, pero vemos que no. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Se necesita otro acuerdo de paz? ¿Por qué se siguen presentando esos hechos? No, yo creo que fundamentalmente, no es que, bueno, sí es importante llegar a una paz completa. En ese sentido, cuando me refiero a paz completa, es que iniciar negociaciones con el ELN resulta fundamental. Volver a la mesa de negociaciones con el ELN resulta fundamental. Pero el otro elemento es la implementación, la debida implementación del acuerdo, tomando en cuenta que este es un acuerdo integral que tiene varias patas, tiene 6 patas que son interdependientes y que por tanto una aplicación sesgada y distorsionada del acuerdo pues tiene realmente un impacto de no implementación efectiva del acuerdo, que es lo que está pasando en este momento. Y sobre Decimos que eso, podemos doctora, tener una escasa y sesgada implementación del acuerdo de paz. y sobre esa implementación del acuerdo de paz vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. Necesitas fortalecer tus defensas. Toma espirulina, la microalga que contiene proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Contiene calcio espirulán que bloquea la penetración de diversos virus en las células evitando su replicación. Además tiene antioxidantes y aminoácidos esenciales que regulan las funciones de tu organismo. VitaSpir, naturalmente saludable. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Ponte al día con tus impuestos distritales y ahórrate el 70% de los intereses moratorios hasta el 31 de diciembre. Paga en línea en www.barranquilla.gov.co o visítanos en las sedes de Plaza del Parque o Paseo Bolívar. Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Respeto este espacio. Es nuestro. Las celdas de parqueo azules son de uso exclusivo para personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Si vas a festejar en Navidad, toma la mejor decisión. Si vas a tomar, entrega las llaves y sigue disfrutando. Verifica que el licor no sea adulterado. Revisa que el sello esté en buen estado. Y bebe con moderación. Sin accidentes y sin licor adulterado, Atlántico más seguro para la gente. Atlántico es más Navidad. Gobernación del Atlántico. Doctora Castro, hace 5 años, como todos sabemos, se firmó el acuerdo de paz. Pero no basta una firma, tiene una implementación para lograr la verdadera paz. ¿Eso lo hemos logrado? ¿Se ha implementado adecuadamente ese acuerdo? No, en nuestra opinión no se ha implementado adecuadamente el acuerdo. La implementación en algunos puntos ha sido muy escasa, en otros se ha distorsionado el espíritu del acuerdo y en otros se ha simulado y se han superpuesto
dispositivos sobre dispositivos y mecanismos previstos en el acuerdo. Entonces, con todo esto se ha, digamos, desestructurado el acuerdo de paz, que necesita entre todos sus componentes una implementación de interdependencia. O sea, la reforma rural integral implica y lleva necesariamente a que paralelamente estén dando todo lo relacionado con la sustitución de cultivos ilícitos. Son, por ejemplo, interdependientes. Aumentar la participación política lleva a que se cumpla el punto 3.4, que son de garantías de seguridad para las organizaciones sociales, comunidades y líderes en sus territorios. O sea, si no tenemos una aplicación integral del acuerdo, pues no vamos a estar debidamente viendo que las situaciones de conflicto que se buscaba transformar con el acuerdo puedan presentarse. El otro problema, a nuestra forma de ver, además de esa desestructuración del acuerdo que ha llevado una implementación inadecuada, fundamentalmente por falta de voluntad política, está que la implementación temprana del acuerdo, que es muy importante en todo acuerdo de paz, o sea, cuáles acciones son las que tú desarrollas en los primeros meses para hacer presencia en los territorios históricamente excluidos y olvidados, es súper importante. Y eso no se hizo en debida forma. Y cuando hablo de presencia estatal, digo de oferta institucional en bienes y servicios. Como eso no se hizo en debida forma y la FARC pues había dejado sus antiguos territorios, pues ¿qué es lo que vimos? Que llegaron a ocupar esos territorios múltiples actores armados. Y entonces ahora en esta reconfiguración de violencia tenemos múltiples estructuras armadas de diverso tipo. Doctora Castro, ¿tiene algo que ver con esa violencia desafortunada que durante décadas hemos vivido en Colombia? Problemas tales como el narcotráfico. ¿Coincide el territorio de narcotráfico con estos desafortunados asesinatos de líderes sociales? Por supuesto, el narcotráfico siempre será un combustible muy importante para el desarrollo de estructuras criminales y el desarrollo de la violencia. Pero no podemos tener un análisis unidimensional. Aquí no solo el problema es del narcotráfico, aunque el narcotráfico cumple un papel muy importante en toda esta reconfiguración de las violencias, pero sobre todo en lo que tiene que ver con asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos, tenemos que ver que hay otras problemáticas que también están asociadas a estas agresiones. Los conflictos de tierras, por ejemplo. Este país no ha resuelto el problema del despojo y la restitución de tierras. Y esas disputas por las tierras siguen causando agresiones y asesinatos a los líderes sociales. Las confrontaciones con las empresas multinacionales, sobre todo las empresas extractivas, eso también es causa de agresiones y tiene un impacto negativo a la labor que ejercen los líderes sociales. Los megaproyectos, es decir, hay múltiples, los clanes políticos regionales también en muchas ocasiones ven a los líderes sociales como un estorbo. Es decir, hay las causas por las cuales se agreden los líderes sociales son multidimensionales, no solamente son causados por el fenómeno del narcotráfico, aunque como le digo, por supuesto, el narcotráfico es un combustible para el desarrollo de dinámicas violentas de las que se aprovechan todos, actores ilegales, bandas criminales, pero también actores legales, porque no podemos olvidar los estrechos vínculos políticos que han sido develados en este país entre muchos políticos y estructuras del narcotráfico, lo que se ha conocido como la parapolítica, que no es una cosa del pasado, sino sigue vigente actualmente
y seguramente se va a manifestar con mucha fuerza en la próxima coyuntura electoral que se avecina. La doctora Castro nos ha develado algunas de las causas o posibles causas de esos problemas de derechos humanos que tenemos en Colombia. En el próximo segmento vamos a hablar de unas recomendaciones que le vamos a pedir a la doctora Castro aquí en Consultorio Jurídico. Respeto este espacio, es nuestro. Las celdas de parqueo azules son de uso exclusivo para personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. Aprovecha ahora. Paga el impuesto de tasa vehicular o derecho a tránsito y recibe el 70% de descuento en intereses moratorios hasta el 23 de diciembre de 2021. Regresamos a Consultorio Jurídico con la doctora Castro conociendo el impacto de la violación de los derechos humanos en Colombia. Doctora Castro, usted nos ha explicado algo sobre el acuerdo de paz. Sabemos que el tiempo no nos permite profundizar mucho más, pero nos ha dado unas posibles causas de esa violación de derechos humanos, nos ha dado unas estadísticas. Pero, ¿cuáles serían las propuestas que ustedes tendrían para que algún día en Colombia ninguna persona sea asesinada? ¿Qué recomendaciones o qué propuesta haría para mejorar lo que tenemos? Pues, en primer lugar, nosotros sí consideramos que es fundamental una implementación efectiva del acuerdo de paz. El acuerdo de paz es fundamental para que podamos avanzar a, digamos, hacia una sociedad en transición en la vía de una construcción de paz, que es un proceso de mucho más largo alcance. Una paz no se consigue por la firma de un acuerdo. Se necesita crear las condiciones para desarrollar un proceso. Segundo lugar, y como lo dije al principio, consideramos fundamental iniciar también unos diálogos y negociaciones con el ELN si queremos, digamos, el cese de la confrontación armada definitiva. En tercer lugar, que fue previsto en el acuerdo, necesitamos que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue un mecanismo creado en el acuerdo para diseñar e implementar la política pública de desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, funcione. Es decir, que esa política finalmente se diseñe y se implemente. Desafortunadamente, el actual gobierno ha obstaculizado seriamente el funcionamiento de esa Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Y por tanto, a 5 años de la firma del acuerdo, no tenemos esa política de desmantelamiento de las organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo, que es fundamental porque muchas de las agresiones a los líderes sociales, de las masacres y demás, están vinculados con el accionar criminal de estas organizaciones. En cuarto lugar, creo que voy ya, la superación de la impunidad es fundamental. Mientras tengamos unos límites de impunidad tan altos, la impunidad también se convierte en un carburante para que las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos y las violaciones a los derechos humanos continúen y se perpetúen. Entonces se necesita que la Fiscalía General de la Nación y los jueces hagan bien sus trabajos, se esclarezcan los crímenes, no solo los asesinatos, sino todo tipo de agresiones contra los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, y también de las otras graves violaciones que se están cometiendo en el país. O sea, la impunidad, superar la impunidad y realmente un esclarecimiento efectivo de estos crímenes es fundamental en la vía en que podamos cambiar la panorámica actual de la situación de los defensores de derechos humanos y el panorama de deterioro de derechos humanos en general en múltiples regiones del país. En quinto lugar, adelante, en quinto lugar,
La obligación de prevención y protección de los liderazgos corresponde al Estado. Es una obligación que tiene unos estándares nacionales e internacionales. En esa medida, avanzar en los programas de protección colectiva a comunidades y organizaciones sociales resulta fundamental. Y resulta fundamental no solo por preservar la vida de estos líderes, por garantizar que estos procesos sociales que construyen democracia desde las regiones puedan seguir desarrollándose, sino también resulta fundamental para que el punto 2 de participación política en el acuerdo, que es uno de los más rezagados en términos de cumplimiento, pueda desarrollarse. Sin participación ciudadana, la paz no se construye. Interesantes recomendaciones, doctora Castro, pero me voy a quedar con una de ellas que habló usted sobre la justicia y la impunidad. Se creó una jurisdicción especial que fue la JEP. ¿Cómo estamos respecto a eso? ¿Sí ha sido efectivo? ¿Sí valió la pena crear una jurisdicción especial para resolver esos conflictos? ¿Hemos sido efectivos o no? ¿La impunidad sigue reinando en las investigaciones adelantadas en los delitos contra estas personas? La JEP y en realidad el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que tiene 3 componentes: la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, la comisión de esclarecimiento y verdad y la jurisdicción especial para la paz, contribuyen a buscar superar en materia de impunidad y de verdad y de derechos de las víctimas una parte del problema, ¿sí? Que es el que está relacionado con el conflicto armado. Pero aquí la violación de los derechos humanos supera los cometidos en el marco del conflicto, va mucho más allá. Y en ese terreno, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación sigue teniendo mucha responsabilidad en la superación de la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos. Para empezar, que tiene la responsabilidad de todas las violaciones que se han cometido desde el 2016 a esta parte, que son múltiples, porque esas ya no son competencia de la JEP. La JEP solo llegaba hasta la firma del acuerdo. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que la JEP, bueno, ha abierto ya 7 macrocasos, están en ese proceso, no es fácil, son casos complejos, son macrocasos. Esperemos que realmente tanto las fuerzas militares, los militares comprometidos, como las FARC, que son quienes acuden a la Jurisdicción Especial para la Paz, realmente cumplan con su obligación de contar toda la verdad. Aquí es necesario que se diga toda la verdad, porque este es un sistema que parte de otorgar beneficios a partir de que se diga la verdad completa. Y yo espero que realmente cumplan con sus compromisos frente al país, y sobre todo frente a las víctimas y a un país tan golpeado por tan graves violaciones a los derechos humanos, que cumplan con ese compromiso de decir la verdad. Aunque hay que decirlo, también me preocupa porque sí se ha visto ya en desarrollo de las diligencias de la JEP que algunos altos mandos militares, por ejemplo el general Montoya, no se están comprometiendo con la verdad, lo cual es ya una señal de preocupación que hay que estar alerta. Que nos corresponde como organizaciones de derechos humanos, como ciudadanía, pedir que se cumplan los compromisos de acceder a esta jurisdicción especial. Si esta jurisdicción otorga beneficios, quienes se acogen a ella tienen que cumplir también su parte. Doctora Decir Castro, la verdad y reparar a las víctimas. Doctora Castro, podríamos estar aquí muchas horas, muchos días hablando del tema, un tema tan interesante que usted lo ha explicado muy bien. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Queremos darle las gracias por haber compartido esta información con nuestros televidentes, y es el deseo de todos los colombianos que algún día podemos tener una paz sin violencia, sin ningún asesinato. No, la violencia no es un camino, venga de donde venga. Siempre los diálogos es el camino para la solución de los conflictos. Muchas gracias nuevamente, doctora Castro, y a ustedes televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.